La clase pasada, primeramente, muchísimas gracias a la Fundación Arahaim por brindar este espacio para que podamos estudiar y aprender Torah, aprender algo nuevo que podamos entender, principalmente basado en este curso sobre los 13 principios de Maimónides, desde el enfoque hasídico. En la clase anterior vimos 4 puntos principalmente, que los vamos a enumerar. Primeramente aprendimos que cuando Maimónides se refiere a hablar sobre Dios en términos de creador, nos estamos refiriendo a lo que Dios hace y no lo que Él es. ¿Ok? Eso primero. Número 2, que la existencia de Dios es necesaria en virtud de su propio ser y no es de carácter condicional, a diferencia del resto de la creación. Número 3, aprendimos sobre la naturaleza de la existencia de Dios, cuya naturaleza es perfecta y plena a un nivel que trasciende el intelecto. Número 4, aprendimos que el Creador, Él creó todo a partir de la nada absoluta y Él está creando el universo constantemente. Está recreando la creación de tal forma que si Él retirase el poder creativo con el cual hace la creación, nosotros incluidos en Él dejaríamos completamente de existir a tal punto que volveríamos completamente a la nada absoluta. Ahora, para hacer un repaso del punto principal de la clase, Maimónides comenta al respecto del primer fundamento lo siguiente. Él dice lo siguiente, que uno tiene que creer en que la existencia de Dios es absolutamente perfecta en todo aspecto posible, que Dios es la causa primigenia de todo lo existente y que es absurdo suponer que Dios no exista, porque si Él deja de existir, todo lo demás, lo existente, también dejaría de existir. Y si pudiésemos suponer, dice Maimónides, que todo dejará de existir, con excepción a Él, todas las cosas, incluso si se anularan, Él no dejaría de existir y a Él no le afectaría en nada. Concluye Maimónides diciendo que todo lo demás, desde lo celestial, dice Maimónides, me refiero a los ángeles, hasta lo terrenal, y lo que hay entre ellos, todo precisa de Dios para existir. Y esto es lo que evoca el versículo, yo soy el eterno tu Dios. Esto lo leemos en la parashá pasada de la semana, parashá Titro, donde aparecen las 10 Aseret Dibrot, conocidos como los 10 mandamientos. ¿Cómo inician los 10 mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuál es la razón de que primero Dios se presenta y dice yo soy? ¿Por qué no simplemente empieza y se presenta y dice al pueblo judío, ok, escuchen, el primer precepto es esto y esto lo que van a hacer, van a guardar Shabbat, van a hacer esto, a las naciones, guarden Shabbat, Mesut y Noach? No, lo primero que dice es Anoji, yo soy. ¿Cuál es la razón de esto? Un ejemplo de esto traen los sabios en el Midrash, que este es como un rey que se presenta a un pueblo y el pueblo le dice en los séquitos, el séquito que está con él, le dice, ok, rey, empieza a dar leyes. Y les dice, ¿cómo voy a empezar a dar leyes si ni siquiera han recibido mi reino? Ni siquiera me han aceptado como su rey. Primero que sepan quién soy. Y luego hablamos de preceptos. Es decir, que la creencia en el Dios supremo, el único Dios, es la base del monoteísmo. Es la base para todo el servicio, para todo el pensamiento monoteísta de la humanidad misma.
Y por eso, el primer precepto, en forma positiva, para las naciones es precisamente creer que hay un Dios. Y ese Dios es Hashem. Y luego hay una progresión desde la creencia en Dios hasta que esa creencia se lleva a la práctica. Eso afecta a la materia, afecta al mundo, afecta a la sociedad. Y por eso es que el último de los preceptos, de los 7 preceptos, es establecer cortes de justicia. Interesantemente, checando el Sefer HaMitzvot de el Rambam, Maimónides tiene una obra que se llama Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos, y él enumera los 613 preceptos, los dividen en positivos y negativos. Mitzvot, que persona judía tiene que hacer. Negativos son personas que persona tiene que retraerse de hacer. ¿Qué es lo interesante que notaba? Maimónides, los primeros 4 preceptos que él enumera, el primero es creer en Dios. El segundo, creer en la unicidad de Dios. El tercero, amar a Dios. Y el cuarto es temer a Dios. Esta progresión nos enseña algo para el servicio de Dios y para que podamos entender una idea. Esto está traído en la introducción a la segunda parte del Tania también. La progresión y la idea es esta, que para que una persona cualquiera, monoteísta, no monoteísta, iniciado, no iniciado, para que pueda lograr el auténtico amor a Dios y el auténtico temor a Dios, ¿por qué tiene que iniciar primero? Creer en Dios, primeramente. Que ya hablamos que creer en Dios no se trata solamente de saber de su existencia, no, conocerlo. Conocerlo. Y segundo, esta persona tiene que comprender y meditar en la unicidad de Dios. En los temas sobre la comprensión de Dios y los temas sobre la unicidad de Dios llevan a la persona a amarlo y a temerlo de forma auténtica, de forma muy elevada. Entonces, en esta sección, en esta clase que vamos a tener hoy, vamos a explayarnos sobre el tema de la creación ex nihilo. La creación a partir de la nada. Eso quiere decir ex nihilo, es un término griego. Es decir, la creación a partir de la nada absoluta. Como resultado de meditar y analizar sobre la creación a partir de la nada, sobre cómo la creación, cada elemento, cada objeto del universo depende constantemente del involucramiento divino, nosotros vamos a poder lograr una comprensión de una forma más profunda sobre la unicidad de Dios. Miren qué cosa. Iniciamos analizando sobre nuestro nivel y terminamos pensando sobre Dios. Cuando hablamos de unicidad de Dios, mucha gente escucha, ustedes seguramente han escuchado mucha la palabra unicidad, la unicidad de Dios. Y no es algo que generalmente se conozca, que es porque, bueno, ¿quién compra la unicidad de? Nadie va a un supermercado y le dice, tráeme una unicidad de azúcar. No, no, nadie dice eso. ¿Qué es eso de unicidad? ¿De qué estamos hablando? Principalmente la idea es que unicidad implica cómo toda la creación está unida con Dios. Y realmente esa unión es tan fuerte que vamos a comprender que la creación está anulada a Él, anulada a Dios. Y para eso vamos a adentrarnos en el primer capítulo de la segunda parte del libro del Tania, titulado Sha'ar Ha'echut Be'emunah, que traducido vendría a ser el portal, la puerta
para el entendimiento de la unicidad de Dios y la fe. Ahora, antes de abrir pantalla, voy a compartir pantalla. Como introducción al texto del Tanya, ¿qué es el Tanya? El Tanya, en forma corta, es la obra fundamental del movimiento de Chabad, y allí están escritos los fundamentos prácticos y místicos de la filosofía de Chabad. El autor, como se ha mencionado varias veces, es el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nacido en 1745 y fallecido en 1812. Él es el fundador del movimiento de Chabad Lubavitch, que es un movimiento dentro de la ortodoxia del judaísmo en la rama del hasidismo. El Baal Shem Tov fundó el hasidismo general, luego vino uno de los discípulos, estudiantes más destacados, el Maggid de Mezrich, Rabbi Dovber de Mezrich, y fundó una escuela en la ciudad de Mezrich, por eso se llama de Mezrich, en la zona de Ucrania de hoy. Y en esa escuela habían 120 alumnos. Entre esos 120 alumnos, uno de los más destacados era Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi tiene un background, tiene una historia muy interesante, pero para que podamos comprender, esto es explicación mía, mi opinión. Rabbi Shneur Zalman de Liadi viene de Lita. Lita ese es el centro de los grandes estudiantes de Torah, de Lituania de hoy, grandes estudiantes de Torah. A cabeza estaba el Gaón de Vilna, muy famoso. Y en Lita había un gran énfasis en el estudio de la parte legal de la Torah, principalmente el Talmud. Estudio asiduo de ello. El énfasis en el estudio se volvió tan fuerte que el análisis intelectual, el análisis lógico era parte de la psiquis del judío lituano, o principalmente el judío que estaba estudiando en las yeshivot y en las escuelas, principalmente del pensamiento lituano. El asunto es que no todo el mundo tenía acceso a poder estudiar en las yeshivot, y solamente eso generó que se crease una élite de judíos, de individuos que eran los que se podían dedicar al estudio, y digamos los que no podían, pues eran simples judíos en el sentido de no conocían Talmud como lo sabían los maestros, simplemente se dedicaban a trabajar todos los días y iban a la sinagoga y vivían vidas sencillas, simples, sin entrar tanto en análisis de asuntos judaicos, digamos. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, conocido también como el Alter Rebbe, Shneur Zalman, en hebreo se le dice el Admor HaZaken. Ustedes van a escuchar a veces que le dicen el Admor HaZaken, que quiere decir el viejo rabino, o el Alter Rebbe. Alter quiere decir, en Yiddish quiere decir anciano, Rebbe quiere decir rabino, maestro. Y él viene precisamente de este contexto. Él es, digamos, entre la segunda y tercera generación luego de la fundación del hasidismo general, y él viene del contexto de la psiquis lituana. De hecho, los demás discípulos del Maggid Mezrich lo llamaron el lituano, el Litvak, en Yiddish. Se le decía, porque todos los demás eran polacos. Llámese hoy en día en el jerga judío Poilishers. Le llamaban el Litvak, el lituano. La diferencia que hay entre el hasidismo de Chabad y otros grupos hasídicos que principalmente tienden al estilo de Chabad es Chabad, que viene de Chochma, Bina en Da'at, que esto, hablando en lenguaje cabalístico, se refiere a las cualidades intelectuales del alma, los poderes intelectuales del alma, y Hagat,
que estamos hablando de Jochma, Chesed, Gevurah y Tiferet, se refieren a cualidades emocionales del alma. No vamos a entrar en esto porque es en sí mismo en la clase, sino que esto es parte del contexto para que podamos entrar, entender un poco lo que es el Tani. Entonces el Admor HaZaken genera una nueva escuela dentro del hasidismo y él dice, hay que servir a Dios, llegar al conocimiento de Dios y generar emociones maduras a través de primero analizar y filosofar sobre Dios y pensar sobre Él, analizar, meditar, de forma que ese análisis sea tan fuerte que afecte las emociones y el servicio de la persona sea no solamente a nivel emocional, sino que también a nivel intelectual, que sea un todo, que cada aspecto de la persona, cada carácter, cada rasgo esté afectado por Dios. Sin embargo, las otras ramas del hasidismo y otros colegas ellos dijeron que no era bueno empezar a generar un hasidismo intelectual entre las masas de judíos simples, sino que habría que dejarlos en paz y que simplemente sirviesen a Dios. En hebreo se dice bepshitut, simples, sin andar pensando mucho, sin venir a las clases de Orahaim a estar pensando sobre asuntos que quiebran la cabeza. No, simplemente hay que creer y hay que servir a Dios y dejémoslo en paz. Ese es el método, digamos, de otros hasidismos que ustedes van a ver, que generalmente son los que tienen peot largos y que tienen un tipo de pronunciación hebrea distinto. De hecho, la pronunciación en Chabad es distinto, es más apegado a la pronunciación Ashkenaz de Lituania. En cambio, los polacos tienen otro tipo de pronunciación. Los Hasidim de Hungaria, Polonia, todo eso tienen un hasidismo que en la práctica la relación con el Rebbe, que es el líder, el maestro de hasidismo, es muy interesante. Mientras en Hasidut Hagat, los hasidismos de Polonia, la relación entre Hasid y Rebbe es que el Rebbe hace todo por mí y yo simplemente hago mi trabajo que yo tengo que hacer, espiritual, y él pide las bendiciones y él me bendice y bueno, y es interesante ver al Rebbe comer y ver al Rebbe bailar y eso me emociona y con eso tengo para todo el resto de la semana. Estoy dando un ejemplo, este es muy, muy, muy rápido. Estoy generalizando. En Hasidut Chabad, si bien es cierto, esos aspectos existen, pero realmente no son relevantes. En Hasidut Chabad, ver al Rebbe bailar, que eso es muy, muy lindo, pero no es el punto. En Hasidut Chabad, el punto es escuchar las palabras del Rebbe, tratar de entender algo que él enseña, analizarlo, ponerlo en la mesa, imprimirlo, estudiarlo y ver qué se puede aprender de eso. Entonces es un hasidismo intelectual, que si bien es cierto, tiene las características del hasidismo en general, del Baal Shem Tov, del baile, la danza, la alegría, el servir a Dios con alegría, pero de nuevo, estamos hablando del el Alter Rebbe, viene de Lita, no le es suficiente que le diga que tiene que servir a Dios con alegría. El Alter Rebbe se pregunta, ok, pero ¿cómo se sirve a Dios con alegría? Ok, Baal Shem Tov dijo que hay que servir a Dios con alegría. Oh, muy lindo, podemos cerrar la clase e irnos. Pero ¿qué implica servir a Dios con alegría? ¿Cómo genero alegría? Dice que hay que amar al prójimo. Se escucha demasiado lindo, pero cuando termina la clase, si tengo un medio problema, un poco de problemas con mi vecino, con mi pareja, en ese momento se va todo a la borda.
El amar al prójimo se vuelve simplemente algo, un mensaje bonito, un poema, pero no se vuelve algo que realmente nosotros lo vivamos. Y ese es el tipo de Hasidim y Chabad. Todo analizarlo bien y por ende ustedes van a notar los siguientes puntos en el Tanya. Primeramente, el Tanya no es un libro fácil de leer. Requiere mucha concentración y también dedicación. Por ende, el Tanya no es una inspiración instantánea, que lo voy a leer y me voy a inspirar y wow, qué hermoso esto. No, en realidad no es así. Y tampoco contiene historias cortas. Es decir, cuando inicia hablando de un asunto en un capítulo, lo deja allí y va a empezar a elaborar el Alter Rebbe y va a responder el capítulo 10, 5, 7 capítulos luego. Entonces hay que tener paciencia. Es decir, el Tanya no arregla las cosas rápidamente. Requiere tiempo, requiere estudio, pero el Tanya es como un corazón. Le da vida y también le da energía a la Torah y a los preceptos que uno hace. Estoy mencionando esto precisamente porque una de las menciones de Facebook, alguien preguntó, una dama preguntó, ¿qué es el Tanya? Dijo, eso es Torah, tiene que ver con Torah. Bueno, espero que mire este video, esta persona. Les mandamos saludos desde acá. Y 2 puntos más. El estudio del Tanya requiere de un maestro, sí o sí. Requiere de un maestro que entienda el tema. Si el Tanya se lee en hebreo o en su traducción, la persona solamente va a llegar a la superficie. Realmente no va a poder captar las cosas y las ideas que está queriendo decir el Alter Rebbe. ¿Por qué es así? Para otra clase. Principalmente el Tanya está lleno de términos que son místicos, vienen de la Kabbalah. Entonces, el estudiante principiante no va a entender, no va a captar nada de lo que dice el Alter Rebbe. A veces el Alter Rebbe inicia con un texto, eso es, no solamente el Alter Rebbe, sino también los demás Rebes, tienen una forma de hablar que de pronto te ponen un texto y no te dicen el contexto, y al principio eso es difícil de captar. Lo que vamos a hacer es que voy a compartir el Tanya y vamos a ir masticándolo poco a poco. Entonces, la idea, alguien que pueda explicar bien el Tanya, es la mejor forma de poder estudiarlo. Si una persona sabe explicarlo, explicar estos términos y sobre todo hacerlos relevantes y prácticos, entonces esa es la forma en que se estudia. Ok, vamos a compartir. Tenemos acá. Excelente. Ok. En pantalla. Primeramente, para que se den una idea, el Alter Rebbe inicia dándonos una advertencia. Y dice lo siguiente: comprendamos al menos en pequeña medida la declaración del Zohar de que Shema Israel es Judá y la unidad de nivel superior, y Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed es Judá unidad de nivel inferior. Es decir, el Alter Rebbe ahorita va a iniciar una exposición de 12 capítulos. Nosotros no vamos a poder abarcar los 12 capítulos. Las ideas que vamos a aprender son ideas que tienen que ver precisamente con los 13 principios de Maimónides, y por esa razón las estoy trayendo. El Alter Rebbe va a hacer una exposición de 12 capítulos donde hay muchas ideas las que va a traer, y el Alter Rebbe viene y nos dice, apenas vamos a ver una pequeña medida, apenas 12 capítulos, hay temas que son increíbles, muy altos, meditaciones místicas muy altas, y nos dice el Alter Rebbe, eso es apenas un poquito. Siempre la idea es enfatizar que todo lo que nosotros comprendamos de Dios, realmente Dios es mucho más que eso y es mucho más elevado que eso. Ok. Inicia así.
Está escrito, el Alter Rebbe abre, contextualizando, abre con un versículo del libro de Deuteronomio 4:39, y este versículo aparentemente nos deja claro un concepto. Sin embargo, cuando vemos el versículo más de cerca con un ojo crítico, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tan sencillo lo que nos está diciendo y esconde una pregunta. El versículo es el siguiente: sabe este día y llévalo a tu corazón que Dios, Havayá, que es el nombre que se menciona ahí en hebreo, es el poderoso y justo Señor, Elohim. En los cielos arriba y sobre la tierra abajo, no hay otro. Si ustedes se fijan, el precepto sobre este asunto de vincularse a Dios tiene que ver con saber. Saber es conectarse tanto, analizar tanto, que la persona se vincula con eso. Tal como mencionamos en clase anterior, que Adam Rishon, el primer hombre, la, 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 la palabra que utiliza el texto de la Torá para decir que intimó y se unió con su esposa Javá es la palabra saber, y conoció. Sabe este día, llévalo a tu corazón, que Dios Havayá es el poderoso y justo Señor Elohim, en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, no hay otro. Dice el Alter Rebbe, esto requiere explicación. ¿Acaso ocurriría que hay un Dios habitando las aguas debajo de la tierra, como para ser necesario advertir al respecto tan enfáticamente y negar este pensamiento declarándolo? Llévalo a tu corazón y toma conciencia de que en verdad no es así. Aparentemente, si ustedes leen el versículo, ¿qué está diciendo acá Hashem? Está diciendo, yo existo, yo soy el único Dios, así que no sé, y bueno, no hay otro. ¿Verdad que sí? Sin embargo, va más allá, y hay una pregunta en esto. ¿Por qué es necesario que Dios nos diga tan enfáticamente que no se nos vaya a ocurrir que hay algún Dios ahí, no sé, por las Andrómedas y en algún, no sé, un agujero negro? ¿Hay algún Dios que se quedó ahí por ahí o que está por debajo de las Islas Marianas? ¿Hay algún Dios? ¿Por qué tiene que hacer tanto énfasis? Ahora, ¿de dónde surge esta idea de preguntar tanto sobre un texto? Porque cada una de las palabras de la Torá, del Humash, al ser que la Torá es la sabiduría, es la revelación de la voluntad divina de Dios, y al ser que esa voluntad divina de Dios se expresa como sabiduría, estamos hablando que la Torá es la sabiduría de Dios. Por ende, cada uno de los términos que están en el Humash no son random, no son al azar. Cada uno viene a enseñarnos algo. Y si hay un texto que aparentemente es redundante y se repite, entonces allí nosotros tenemos que encontrar una enseñanza. Esto es una de las ideas que el rey de Lubavitch repite una y otra vez en sus charlas, en sus sijot, que la palabra Torah está vinculado al término Hora'á, instrucción, y que todos los eventos que ocurren en la Torah, todas las historias, todos los cuentos, no son simplemente para que nosotros nos divertamos y que hagamos lindas películas y buenas series, y no, esa no es la idea. La idea es que cada uno de esos eventos nos enseñan a nosotros una instrucción en la práctica para la vida. Y ahí viene esta idea de preguntar tanto, ¿por qué Dios tiene que ser tan enfático en decirnos, hey, que no se te vaya a ocurrir que hay algún Dios por ahí, en alguna dimensión, o por debajo de la tierra, debajo de las capas terrestres? Y es tan fuerte el énfasis que Hashem nos dice, llévalo a tu corazón. En hebreo, vehashevotá, tiene que ver con el término que algo tiene que conquistar y tiene que sentarse y tiene que hacerse casa en ese lugar.
como cuando una persona llega a un sitio que no hay ciudad, no existe una ciudad, simplemente hay jungle, simplemente hay bosque. ¿Qué es una ciudad? Lo que llamamos asentada, civilizada. Una ciudad donde se ha trabajado, donde se han arrancado los árboles, se han arrancado, se han utilizado para hacer casas y la gente se ha logrado instalar agua, energía, todo tipo de cosas y de tal forma que al final tenemos una ciudad. Cuando una persona llega a un apartamento nuevo, está todo vacío, trae todos los muebles, todo lo que necesita. ¿Pero eso es suficiente? No. Tiene que poner cada cosa en su lugar de acuerdo a su propio deseo. Y solamente cuando esto ocurre y cuando la persona ya se estabiliza en el lugar, puede llamarse que vive ahí, que se ha asentado. Entonces, hay algo que Dios quiere que nosotros lo asentemos en nuestro corazón. Corazón ¿qué quiere decir? En nuestras emociones. En lo más interior de nuestra vida, en las cosas más personales de nuestra vida, en las cosas más íntimas, en los rasgos más detallados. En eso Dios hay algo que nos está pidiendo, que Él quiere que allí lo asentemos, que lo instalemos y que allí esa es la idea. Y por eso es enfático. Y dice, que no se te vaya a ocurrir que hay un Dios por encima, en los cielos, o imaginario, o debajo de la tierra, un terrestre, a tal punto de que la persona tome conciencia de que en realidad no es así. Para entender esta idea y la respuesta clave para esta idea, recomiendo checar luego de esta clase el capítulo primero en el libro de Tania para Todos, el volumen número 2 del Rabino Tobias Server, o chequenlo en la aplicación de Benei Noach, donde dice Tania. Aparece una fotito de Alter Rebbe, chequenlo ahí. Menciona el Rabino Tobias Server que la idea clave, la respuesta clave para entender este asunto del cual nos está diciendo el versículo, saben este día y llévalo a tu corazón, taratata, 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 y al final luego del versículo dice, hey, no hay otro más. Está en comprender cómo la creación es creada por Dios constantemente y que en sí mismo toda la creación está anulada a Él. Y esta es la idea. Para comprender esta idea de que empezamos trabajando en la clase pasada, vamos a adentrarnos en la explicación hasídica de esto, la que trae el Alter Rebbe. El Alter Rebbe cita al Baal Shem Tov, que dice lo siguiente: está escrito, por siempre Dios tu palabra se alza firme en los cielos. Donde está escrito esto en el capítulo 119 del libro de los Salmos, en el versículo 89. ¿Se logra ver en la pantalla? Excelente. Okay. Está escrito, por siempre Dios, tu palabra se alza firme en los cielos. El Baal Shem Tov, dice el Alter Rebbe, sea su memoria bendición, explicó este concepto en detalle e hizo ampliamente conocido que esto significa que tu palabra que tú has pronunciado, o sea, que hay un firmamento en medio de las aguas, estas mismas palabras y letras mediante las cuales fueron creados los cielos, se alzan firmes por siempre dentro del firmamento del cielo y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. Es decir, el Baal Shem Tov, esta es una idea que, si bien es cierto, otros filósofos judíos, y esta es una idea incluso de mucho más atrás, en tiempo, el Baal Shem Tov hace énfasis precisamente en esta idea. No solamente quiso énfasis,
¿Qué quiere decir que hizo énfasis? Que era una de las enseñanzas que constantemente decía, constantemente la traía a acotación, constantemente la enseñaba. Esta es la idea que enseñó el Alter Rebbe, lo que se llama la divina providencia. Y por eso dice que explicó, implica acá, que él hizo este concepto ampliamente conocido. ¿Cuál concepto? Y aquí vamos a entrar mucho más profundo. Que cuando Dios dijo, este es un ejemplo, cuando Dios dijo que se creasen todas las cosas, en el capítulo 1 del libro de Bereshit, iniciando desde el versículo 1 hasta el versículo 28, ahí tenemos 10 frases donde la Torá nos cuenta que Dios, con esas 10 frases, generó y creó a partir de la nada misma todo lo existente. Si ustedes checan, van a ver desde Bereshit hasta Pru Urvu. Desde en el comienzo del crear, pasando por varios Vayomers, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Están incluidos ahí los Yehi, que sea la luz, que sea esto, que sea lo otro, hasta la bendición de Pru Urvu. Fructifíquense, multiplíquense, tengan hijos. Son 10 frases que en Pirkei Avot encontramos que Bes Asarama Amarot Nivra Olam. Con 10 aserciones se creó el mundo. El Baal Shem Tov trae esta acotación basado en el versículo de los Salmos, que dice que la palabra de Shem se alza sobre los cielos eternamente. ¿De qué palabra está hablando el libro de los Salmos? ¿Qué palabra? Está hablando, dice el Baal Shem Tov, de las palabras mismas con que Dios utilizó para crear el mundo entero, el universo entero. Y el Baal Shem Tov trae un ejemplo de esas palabras. Las palabras que tú has pronunciado, es decir, Hashem, ¿cuál palabra? Que hay un firmamento en medio de las aguas. Estas mismas palabras y letras, no solamente las palabras, sino que también cada una de las letras son los medios por los cuales Dios creó los cielos, y estos se alzan firmes por siempre dentro del firmamento del cielo, y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Y antes de decir que aprendemos, una idea. Los sabios nos dicen, los sabios utilizan un lenguaje cuando se trata de la parte mística de la Torá, utilizan un lenguaje que viene a darnos ejemplos y que a través de esos ejemplos nosotros podemos comprender cómo Dios crea el mundo. Vamos a dar un ejemplo. Y este precisamente es el asunto de la Kabbalah. La Kabbalah habla de mundos, que no se refiere a mundos como nosotros los podemos comprender, sino que está hablando de niveles espirituales. La Kabbalah tiene mucho lenguaje metafórico, y cuando hablamos de mundos estamos hablando de niveles espirituales. Generalmente la Kabbalah habla de 4 mundos, un proceso desde donde la creación emana de Dios hasta el mundo nuestro, donde se forma la materia. Hay 4 mundos: Atzilut, Beria, Yetzirah y Asiyah. La traducción de esos mundos es el concepto de estos niveles espirituales, y el último, que es material, nuestro mundo, es el mundo de la emanación, el mundo
de la creación, que no estamos hablando de la creación nuestra, sino creaciones intelectuales, espirituales, el mundo de la formación y el mundo de Asia. Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, sobre Sefirot y Kelim. Sefirot quiere decir luz. Estamos hablando de conceptos de luz. Y Kelim, estamos hablando de conceptos sobre, Kelim quiere decir vasijas, recipientes. Cuando hablemos de esas cosas, estamos hablando de metáforas. No es que existen vasijas, recipientes, luces, espiritualmente. No es esa la idea. Todos estos mundos, todas estas niveles que fueron creados, todos estos niveles fueron creados ¿con qué? Con las palabras y con las letras que precisamente aparecen desde el versículo 1 del Bereshit hasta el versículo 28 en la bendición de Purvo. ¿Ok? Entonces tenemos dos elementos. Tenemos palabras y tenemos letras. Y cada una de las creaciones, y sobre todo relevante para nosotros las que nosotros vemos, tienen en su interior escondido ese poder creativo que hace que existan. Y esto es lo que dice: se alzan firmes por siempre dentro del firmamento y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. Y esto responde: ¿cómo es posible que estas palabras, a pesar de que fueron dichas hace miles de años, no presentan ningún problema? ¿Ok? Alguien podría decir, no, pero eso fue dicho hace 5.772 años. ¿Eh? No hay ningún problema. ¿Por qué? Trae el Alter Rebbe un texto del Tanaj, del libro de los profetas, Isaías 48. Lo tenemos, la nota número 9. Isaías 48 dice lo siguiente: la palabra de nuestro Señor se alzará firme por siempre. Y análogamente está escrito en las plegarias del Sidur, sus palabras viven y se alzan por siempre. ¿Cuál es esta idea? Que a pesar de que las palabras de Hashem fueron dichas, estas que se le llaman en el jerga del libro del Tania, se le llaman aserciones creativas, a pesar de que fueron dichas hace miles de años, esto no presenta ningún problema, ya que al ser que las palabras vienen de Dios, tienen una diferencia que no es como nuestras palabras, sino que las palabras de Dios tienen un nivel infinito y eterno que nuestras palabras no lo tienen. ¿De qué estamos hablando? Cuando yo digo, esta es una de las razones, por así decirlo, una de las razones, pero apenas no estamos mencionando esto, ¿por qué la Torá utiliza el verbo que Dios habló, Dios parló, para hablar sobre la creación? Pero eso es para otra clase. El tema primario: cuando yo digo una palabra, el sonido, las ondas expansivas de lo que digo, llega hasta cierto nivel. Sobre todo que cuando yo dejo de hablar, mi voz ya no se escucha, no se da escuchar. Entre cada palabra hay silencios, no se escucha. En cambio, cuando nos referimos al Creador y su palabra, su revelación verbal, esto no es así, sino que la palabra de Shem es eterna, es constante, no para, no se detiene, siempre fluye, por así decirlo. Es como que digamos que en sí mismo estas palabras
constantemente se están pronunciando. Pero no es que una y otra vez Dios les dice, están constantemente creando el mundo. Ahora nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Y ese es un tema que el Alter Rebbe toca en el capítulo número 3. ¿Por qué no? Ahora, habiendo aclarado eso, ¿por qué el Alter Rebbe? ¿Qué pasaría? Pregunta el Alter Rebbe. Si estas palabras dejasen de expresarse, ¿qué pasaría? La respuesta es la idea que trae Maimónides. Que todo, al ser que todo depende de Dios, sin la fuerza creativa de Dios, sin estas palabras, sin estas letras que están creando todo a partir de la nada misma, entonces todo volvería a ser la nada misma absoluta. Y esta es la idea que trae el Alter Rebbe cuando dice, pues si las palabras, pues si las letras creativas partieran siquiera por un instante, Dios libre, y regresaran a su fuente, es decir, al nivel espiritual de donde emanan, todos los cielos se volverían nulidad y nada absoluta. Y serían como si jamás hubiesen existido en absoluto. Exactamente como antes de la afirmación que hay un firmamento, y así es, y este es el Alter Rebbe, esto que menciona el Baal Shem Tov sobre el firmamento, este solamente es un ejemplo para todos los demás objetos creados, para todas las demás creaciones. Y por eso, sí, dice el Alter Rebbe, y así es con todas las cosas creadas que están incluidas, que están en todos los mundos superiores e inferiores, es decir, creaciones espirituales, llámense ángeles, 10 niveles de ángeles, demonios, qué sé yo, e inferiores. Inferiores es nuestro mundo material. Una idea más para finalizar este asunto. ¿Cuál es este mundo inferior? La tierra física y el plano de lo totalmente inanimado. Es decir, incluso aquellas cosas que aparentemente nos parecen a nosotros que en realidad existen, pero no tienen una participación activa en la creación, en el ecosistema, incluso esas cosas dejarían de existir completamente. ¿Cuál es la idea? Ok, si se destruyese el mundo, lo más lógico sería, bueno, que se destruya la gente, las cosas que se ven activas, los animales, las plantas, las cosas que están creadas, pero se van a destruir las piedras, se van a destruir la arena, todas esas cosas que no se mueven, no tienen algo activo. La respuesta es todo se iría a la nada absoluta. Todo. Porque incluso, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, porque incluso una piedra posee precisamente dentro de sí esta fuerza creativa. Esta fuerza creativa que está creando cosas a partir de la nada, está en el interior de cada objeto. Esto es lo que se llama el alma. ¿Qué aprendemos de esto? Que incluso una piedra tiene alma. Esta idea sobre que la piedra tiene alma, más la finalización del capítulo, vamos a tocarlo en la próxima clase. Y vamos de nuevo y vamos a tratar de iniciar el segundo capítulo, que habla sobre la razón lógica de la creación a partir de la nada, la creación ex nihilo. Muchísimas gracias.